tema de la justificación por la fe en Él. Así que nuestro tema se titula Jesús y la justificación por la fe. Así que vamos entonces a compartir de nuevo la pantalla con ustedes para poder mirar este tema, Jesús y la justificación por la fe. Si están mirando, ¿alcanzan a ver la diapositiva allí? Sí. Ok. Vamos a admitir algunas personas que se están uniendo. Muy bien. Entonces, el tema de Jesús y la justificación por la fe. Este es el tema que vamos a analizar. Cuando hablamos de Jesús, de Cristo y la justificación por la fe, tenemos que entender que el autor de la justificación por la fe es Jesús. Hablar de Jesús y la justificación por la fe es hablar de una sola cosa, una misma cosa, puesto que Jesús es el autor de la justificación por la fe, puesto que Él nos justifica a nosotros. Entonces vamos a enfocar el tema de Cristo y la justificación por la fe en tres áreas. Primero vamos a hablar sobre mi relación, mi respuesta, cómo debo yo estar en relación con Cristo, cómo debo yo relacionarme con Él, de qué manera. Esa sería la primera parte que vamos a tocar. Y también vamos entonces a hablar después de la segunda parte que tiene que ver con la misión. ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Cuál es su misión en este mundo, en esta tierra, cuando Él vino? ¿Cuál fue la misión que Él desempeñó? Pero hay algo muy importante que necesitamos también conocer en la tercera parte de nuestro estudio sobre lo que es el carácter de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era su carácter? La manera como él, la manera como él vivía, cómo él actuaba, cómo era su forma de ser, el carácter de Jesús. Entonces tenemos tres elementos que vamos a estudiar. Número uno, la relación mía, tuya con Jesús. Número dos, la misión de Jesús. ¿Cuál fue su misión? Y número tres, cómo era su carácter, cómo era el carácter de Jesús. Entonces, en estas tres áreas vamos a centrar nuestro estudio. Es muy extenso, pero lo hemos tratado de resumir en lo posible para poder abarcar algunos aspectos de este tema. Hablando nosotros de nuestra relación con Jesús, nosotros y Jesús, en ese aspecto de la justificación por la fe, para nosotros poder ser justificados o después de ser justificados o perdonados, que es lo mismo, entonces aquí hay un pensamiento muy interesante. Dice, nosotros hablemos del Señor Jesús, pensemos en Él. Y luego dice, piérdase en Él nuestra personalidad. Ese es un reto para nosotros en este tiempo, que hablamos de todo, conversamos de todo, pero menos hablamos de Jesús. Parece que los cristianos no hablamos de Jesús. Y si somos cristianos, deberíamos hablar de Jesús. Pensemos en Él. Ese es uno de nuestros deberes. Debemos hablar de Jesús, pensar en Él. Y aunque nuestra personalidad se pierda en Jesús, saben que cuando uno ve a una persona que se peina como fulanito, que se pone un arete como sutanito, que se hacen unos tatuajes como no sé quién, lo que está viendo es que esa persona quiere perder su personalidad en esa otra a quien él quiere imitar. Entonces nosotros como cristianos deberíamos perder nuestra personalidad en Jesús.
De tal manera que nosotros hablemos como Jesús, comamos como Jesús, nos peinemos como Jesús, vivamos como Jesús. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Ahora, mientras nosotros contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz, una de las tareas que tenemos que hacer nosotros es contemplar al Cordero de Dios. Esa es una tarea de todo cristiano. Contemplarlo en la cruz del Calvario. Y en la medida que yo contemplo a Jesús en la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente. Ahora, ¿qué es contemplar a Jesús en la cruz del Calvario? No es que yo voy a agarrar un crucifijo y ahora estoy mirándolo todos los días, estoy mirando ese crucifijo. No, eso no significa contemplar a Jesús en la cruz del Calvario. Significa, con la palabra de Dios, con la Biblia, yo voy a buscar la historia de la redención de la cruz, cuando Jesús fue tomado, fue vendido, fue negado, fue abofeteado, fue humillado, fue insultado. Cuando yo hago eso y comienzo a contemplar a Jesús en la cruz del Calvario, en mi mente comienza ahora a revelarse el plan de la redención. Y eso es necesario hacerlo. Si nosotros queremos tener la fe y la confianza en Jesús, necesitamos contemplarlo. Ahora bien, dice este otro pensamiento, ya que te has consagrado, una de las cosas que yo debo hacer es consagrarme al Señor. Eso significa entregarme al Señor. Entonces, ya que me he entregado al Señor, cuando yo me entregué al Señor, y debo entregarme todos los días, eso no es una cuestión de que me entregué por allá hace 20 años. No, yo me entrego todos los días al Señor. Ahora dice, ya que te has consagrado al Señor, no vuelvas atrás, no te separes de Él. El problema de nosotros como cristianos es que nosotros un día nos entregamos, nos bautizamos por allá hace no sé cuánto y ya vivimos separados del Señor. No podemos separarnos de Él, porque separarse de Cristo es volver atrás. Entonces, no te separes de Él, mas repite todos los días, yo tengo que hacer esta oración. Yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Él. Pídele al Señor que te dé su Santo Espíritu y que te guarde por su gracia. Eso es cuestión de todos los días, cada momento. Yo no puedo vivir una vida cristiana separada del Señor. Separado de Él, nada podéis hacer, dice la Sagrada Escritura. Ahora, su Espíritu os invita hoy. Id con todo vuestro corazón a Jesús y demandad sus bendiciones. O sea, ahí se usa el término demandar. Yo tengo que pedirle a Dios sus bendiciones. Hay promesas que están en la palabra de Dios. Yo tengo que ir cada día, Señor, tú has prometido esto, ayúdame, dame esto. Yo tengo que conocer las promesas que Dios ha hecho. A veces nosotros caemos, a veces fallamos, a veces pecamos, a veces caemos en algún problema, un pecado por nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. ¿Y qué hacer entonces? Hay gente que se desanima y dice, yo no vuelvo otra vez más a la iglesia, he caído, he pecado. No, nosotros no podemos hacer eso. A menudo, dice el Espíritu, tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Nos equivocamos. Cuando uno se equivoca, el primero que viene enseguida es a decirle, el diablo enseguida a decirle, mira, si ves que no se puede, no es capaz, uno no puede, eso es imposible, así que no sigas en eso, lánzate al pecado, goza la vida. Eso es lo que tienes que hacer, porque la vida cristiana, eso es imposible de llevarlo. Eso es lo que el diablo le dice a uno. Pero nosotros tenemos que postrarnos, llorar a los pies de Cristo, pedirle que nos perdone, y entonces no debemos desanimarnos porque hemos fallado. Como la rama depende del tronco principal para su crecimiento, cuando uno ve una rama y usted corta esa rama del árbol, ¿qué le pasa a esa rama? Pues la rama se seca, pero no enseguida. Usted va a ver que a la hora, usted va a ir a ver la rama y todavía está verde, pero ya esa rama está condenada a secarse, no se separó.
del tronco principal. Lo mismo ocurre con nosotros. Así también vosotros necesitáis el auxilio de Cristo. Tenemos que estar unidos a Él. Para vivir una vida santa necesitamos estar unidos a Cristo. Fuera de Él no tenemos vida. Fuera de Cristo no hay vida espiritual. No hay poder en nosotros para resistir la tentación. A veces nosotros mismos buscamos la tentación. Tenía un profesor que él nos decía que cuando uno se mete, digamos, en una cantina, se mete allá en un barrio de prostitutas, allá a ver qué pasa, voy a ver si yo resisto. Está tentando al diablo para que lo tiente a usted. ¿Sí? No, nosotros no tenemos por qué meternos en la tentación. Hay que resistir la tentación y la única manera de resistir la tentación es con la ayuda de Dios. Fuera de Cristo no hay manera. Para crecer en la gracia, en la santidad, tenemos que estar aferrados a Cristo como la rama depende del tronco y estar unida. De lo contrario, vamos a morir espiritualmente. Nuestro crecimiento, si tú quieres crecer en la vida cristiana, el gozo, sentir gozo en la vida cristiana, útil, sentirte útil en la vida cristiana, todo depende de tu unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente. Oigan bien, eso no es que de cada sábado. Hay gente que la vida cristiana la renueva el sábado cuando va a la iglesia. Entonces somos cristianos sabáticos. Esa comunión con el Señor cada sábado no va a tener efecto. Eso es diario. Sí, todos los días. Una vez alguien me dijo, ustedes son adventistas, es del séptimo día. Del séptimo día nada más ustedes son adventistas. Yo le dije, no, nosotros somos adventistas de los 7 días. Pero cada día yo debo estar en comunión con el Señor. Cada día debo estar en comunión con el Señor. Porque lo contrario, mi vida cristiana va a estar peligrando y voy a estar solo por allá de vez en cuando en esa comunión y no voy a poder crecer. Permaneciendo, dice, diariamente y luego dice, cada hora. Elena White primero dice diariamente, luego dice cada hora. O sea que cada hora yo debo estar en comunión constante con el Señor. Cada hora. Y eso es una disciplina que uno tiene que aprender. Miremos ahora, la segunda parte del estudio tiene que ver cuál fue la misión de Jesús en esta tierra. Ya vimos cuál es mi responsabilidad, mi deber para con Cristo. Ahora, ¿cuál fue la misión? Jesús vino a este mundo a hacer varias cosas. Una de ellas fue a sanar. Vino a liberar a los oprimidos del diablo. Esa fue su misión. Satanás había oprimido a esta raza, a la raza humana. La había enfermado, la había llenado de problemas. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, dice la Biblia. Así que, y para eso a Jesús le tocó vivir en esta tierra, sufrir en esta tierra, morir en esta tierra para poder redimirnos. A veces uno solo mira la muerte de Cristo nada más. No, la redención de Cristo se dio con la vida de Cristo, con el sufrimiento de Cristo y con su muerte en la cruz. Esos 3 elementos fueron básicos para que el Señor pudiera salvarnos. Ahora, Jesús cuando vino a esta tierra, una de sus misiones es que Él se hizo sustituto. Oigan bien, sustituto. Es como si tú estuvieras condenado a muerte, si en Colombia hubiera la pena de muerte, estuvieras sentado en una silla eléctrica ya listo para morir. Y de pronto alguien aparece y dice, no, sáquenlo de allí, yo voy a ponerme en lugar de él. Eso es lo que significa ser sustituto. Jesús también es nuestra fianza. Y dice, porque entregué mi vida, dice Jesús, y asumí vuestras responsabilidades. Jesús no tenía la responsabilidad de morir, los responsables que teníamos que morir éramos nosotros, pero Él asumió la responsabilidad mía, ¿sí? Y asumió también mis transgresiones, tomó sobre sí mis transgresiones. Ahora resulta más caro a mi Padre. Mediante mi sacrificio, dice Cristo, Dios, sin dejar de ser justo, es quien justifica al que cree en mí.
Ahora, gracias a ese sacrificio que Cristo hizo, cuando yo creo en Jesús y me entrego a Jesús, ahora todas esas cosas, el Señor Jesús me la entrega a mí. O sea, me da la salvación, me perdona mis pecados. Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Él no se avergüenza. Qué vergüenza a veces. Hay gente que se avergüenza de que fulanito sea hermano de él. Ah, ese no es mi hermano. Sí. Jesús no se avergüenza. Ahora, si nosotros nos miráramos en un espejo y nos diéramos cuenta ante el universo cómo somos vistos, los seres humanos, seres malos, perversos, pecadores. Por eso alguna vez Jesús lo catalogaron de, vea, este es amigo de las prostitutas, de los pecadores, y mire, come con esa gente pecadora. Es que Jesús no se avergonzaba de llamarse nuestros hermanos. No importa lo que yo sea ladrón, sea lo que sea. El Señor no se avergüenza de llamarme mi hermano. Él es nuestro sacrificio, nuestro abogado. Él es nuestro hermano que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre. Él aparece allá en la forma humana. Él no aparece con la forma divina allá. Él sigue como la forma humana. Y por todas las edades eternas, Jesucristo llevará esa forma. Él se humanó y seguirá siendo humano por toda la eternidad. Así que ese es un gran amor lo que el Señor hizo por nosotros, tomar la naturaleza nuestra y llevarla por toda la eternidad, despojándose de tantas cosas. No dejó de ser Dios, pero Él aparece más en su naturaleza, aparece en su naturaleza humana. Como el pobre publicano que no osaba ni aún alzar los ojos al cielo, exclamará, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y los que se reconozcan a sí mismos su iniquidad serán justificados. ¿Quiénes serán justificados? Solo los que reconozcan que son pecadores. Así que Dios no puede justificar a esas personas que dicen, yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, trato de ser bueno. ¿Cómo va Dios a justificar a alguien que no reconoce su pecado y su iniquidad? Porque el Señor Jesucristo presentará su sangre, oigan bien, ¿con qué nos justifica el Señor? En favor del alma arrepentida. En favor del alma arrepentida, el Señor colocará su sangre en favor nuestro. Alzad la vista a los que vaciláis y tembláis, porque el Señor Jesús vive, oigan bien, para interceder por nosotros. Nosotros tenemos un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Y Él está en este momento intercediendo por nosotros, porque Él vive para interceder por nosotros. Nosotros no tenemos más intercesores. El único intercesor, aunque los cristianos a veces colocan a fulano, a sutano, para que sean intercesores o mediadores, no, el único mediador que nosotros tenemos es Jesucristo. Y Él vive siempre intercediendo por nosotros. Cada vez que yo peco, cada vez que tengo un problema, una necesidad, una situación, no es solo intercede para perdonar mis pecados. Tengo un problema, una necesidad. Yo le clamo al Señor, el Señor intercede por nosotros. Agradeced a Dios por el don de su Hijo amado y pedid que no haya muerto en vano por nosotros. La tercera y última parte del Jesús ya tiene que ver con el carácter de Jesús. ¿Cómo Jesús? ¿De qué manera Jesús? Vamos a mirar algunas de las cosas del carácter de Jesús. Cristo Jesús es el que murió, aún el que fue levantado de entre los muertos, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Eso lo hace Jesús. Le está intercediendo por nosotros. Ahora, miremos un poco cómo era Jesús. A veces nosotros creemos que Jesús era mala clase, mal geniado, que a todo el mundo andaba regañando, que a todo el mundo gritaba porque él era... No, Jesús no era así. Si nosotros tenemos ese concepto de Jesús, estamos equivocados. Miren ustedes algunas de las cosas de la forma como Jesús era. Jesús no suprimía una palabra de verdad, no también.
Si él tenía que decirte la verdad, te la decía, pero no como nosotros la decimos. Nosotros le decimos a veces la verdad a la gente gritado, acá desde lejos, y le gritamos. No, es que yo no le tengo miedo a nadie, yo digo la verdad el que sea, porque es que la verdad duele. Yo he escuchado gente que habla así, sí, pero así no era Jesús. Él si tenía que decirte algo, te llamaba ya solo aparte y te decía las cosas. Siempre la expresaba, esa verdad la expresaba con amor, no así enojado. No, Jesús no le expresaba las verdades a la gente enojado. En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto. ¿Qué es el tacto? Es cuidado. No sea que de pronto le diga algo que lo pueda herir. Y la gente hoy, nosotros somos contrarios. A mí qué me importa que se hiera. Si el que le caiga el guante, que se lo chante, dice la gente hoy. No, así no era Jesús. Jesús tenía mucho tacto para hablar con la gente, con mucho cuidado, con mucha misericordia, mucha atención. Nunca fue áspero con la gente. Nunca fue áspero con la gente. No fue guache, como a veces decimos nosotros cuando le hablamos a las personas. No, ni pronunció innecesariamente una palabra severa. Jesús sí hablaba algunas palabras severas, pero cuando él las pronunciaba era porque él sabía que era necesaria decírsela a la persona y lo hacía con amor. Ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. A veces nos gusta hacer pasar pena a la gente. Jesús no le gustaba hacer pasar pena a la gente. Si él tenía algo que decirle en público a una persona, se lo decía en una parábola que ni la gente se daba cuenta que te estaba regañando de una manera tan sutil. No censuraba la debilidad humana. Si usted tenía una debilidad, él no la censuraba. Era una debilidad que tú tenías. Él no andaba criticándote esa debilidad que tú tenías. Él no la censuraba. Decía la verdad, pero siempre con amor. Una de las cosas que a Jesús no le gustaba era la hipocresía y Jesús denunciaba la hipocresía. A él no le gustaba que la gente fuera hipócrita. Tampoco le gustaba la incredulidad ni la iniquidad. Pero cuando Jesús denunciaba estas cosas, había lágrimas en su voz cuando él amonestaba a la gente. A nosotros tenemos lágrimas, pero es de rabia, ¿cierto? Jesús tenía lágrimas en su voz cuando tenía que denunciar algunas de las cosas. El corazón del Padre es de donde emanan para todos los hijos de los hombres los ríos de la compasión divina demostrada por Cristo Jesús. El tierno y piadoso Salvador era Dios manifestado en carne. Jesús es tierno, es piadoso, es muy amante, amable, bondadoso, tierno. Eh, esta sería alguna de las cualidades que Jesús tenía, ¿sí? Que nosotros deberíamos imitar y deberíamos pedirle a Dios cada día que nos ayude a ser semejante a Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude cada día para que de esta manera nosotros podamos